Hoy vengo a conversar sobre el tema de suplementación en vacas. Generalmente es un tema que siempre está muy enfocado hacia la nutrición, sobre el tema proteína, energía, como ese tipo de cosas. Pero hoy lo que quiero es venir a hablar es desde un enfoque mucho más de alimentación, porque es algo que mueve muy duro la palanca del negocio. Es un rubro que cuesta mucho dentro de la estructura de costos de producir un litro de leche, pero a veces lo dejamos muy a la deriva sin meterle todavía cierto nivel de precisión a la hora de usarlo. Así que eso es lo que vengo a conversar hoy. Y quiero iniciar porque con un tema de que nosotros en Italcol estamos convencidos de que la sostenibilidad es un pilar fundamental de este negocio, de producir leche. Hoy estamos en el ojo del huracán, todo el mundo nos está observando qué es lo que está haciendo la ganadería en función de la sostenibilidad, y uno de los rubros importantes que vengo a conversar hoy es ese, es cómo logramos mejorar el tema de sostenibilidad en función de mejorar el desempeño de las vacas con el uso adecuado de la suplementación que compramos, de las cosas externas que compramos, porque ahorita con el doctor Iván vamos a ver más a profundidad cada uno de los rubros que nos implican el tema de sostenibilidad, pero hoy quiero enfocarme netamente en la vaca, en cómo lograr un mejor uso del concentrado y para que tengamos un mejor desempeño en las vacas. La sostenibilidad en vacas tiene un factor que pasa por la eficiencia del uso. ¿De qué? De todos los alimentos. Como yo, todos esos alimentos que le doy a las vacas, no, generalmente puedo decir que el 90% de los que estamos acá alimentamos las vacas con pasto y concentrado. Y cómo la suma de esos alimentos se convierte en litros de leche. Eso es eficiencia. Hay fincas que a veces consumen más alimentos, tanto pasto como concentrado, y sacan menos leche que otras. Y como lo vimos en la conferencia anterior, pues también pasa por la gente, ¿no? También pasa por las vacas, pero también pasa en cómo yo reparto de manera adecuada ese concentrado. No es lo mismo yo darle la misma cantidad de concentrado a todas las vacas a que si le doy de manera diferenciada dependiendo de las necesidades que tienen las vacas. Y puedo que en el día, puede que me gaste la misma cantidad de concentrado que mi vecino, pero la manera en cómo yo lo uso comienza a generar una diferenciación. Entonces, si esto me pasa, gracias. Hay un concepto que nos han enseñado mucho los que producen cerdo, los que producen pollo, los que producen aves, principalmente el tema del huevo, y los que producen peces. Y se llama el concepto de conversión de alimento. Ellos nos llevan años luz ahí, porque ellos miden cuánto alimento le dan al animal y ese animal cuánto se devuelve en kilos de carne o en huevos. Y yo creo que ahí tenemos un mundo enorme por lograr aprovechar o crecer en la ganadería, de cómo la suma de los alimentos que son el pasto del concentrado, la suma nos entrega la leche. Generalmente uno encuentra a veces personas que hacen la cuenta solo con el concentrado, pero es que resulta que la vaca no solo come concentrado, la vaca come también pasto, y ese pasto pues juega un rol fundamental en la vaca y en cómo ese pasto se sincroniza con la calidad del concentrado para que la vaca tenga un mejor desempeño. Entonces, la conversión de alimentos es un concepto que viene creciendo mucho en el mundo porque es como empezamos a seleccionar vacas que sean mucho más eficientes, pero también como nosotros, en lo que hacemos en el día a día, logramos que las vacas conviertan más. Y la medición es muy sencilla. Se coge el total de kilos de alimento que la vaca tiene, en este caso concentrado más pasto, y se le saca el cálculo de cuánta cantidad de agua tiene ese alimento. ¿Para qué? Para que quede en los kilos de materia seca, que es donde realmente están todos los nutrientes. Como para que tenga una idea, el pasto tiene un 15% de materia seca. O sea, si una vaca come 100 kilos de pasto verde, se está comiendo realmente 15 kilos de materia seca y los otros 85 son agua.
Entonces lo que se hace en ese cálculo es quitarle el agua a ese alimento, tanto al concentrado como al pasto, para determinar el consumo total de materia seca. Y según los litros de leche que la vaca produce, esa diferenciación es la conversión de alimento que las vacas tienen. ¿Eso qué quiere decir ese 1.2? O sea que la vaca produce 1.2 litros por cada kilo de esos alimentos que yo le estoy dando. Y esa es la manera en cómo hoy en el mundo se están logrando medir la conversión alimenticia en las vacas. Más adelante les voy a contar cuáles son los valores de referencia, como cuál es bueno, cuál es malo, cuál es regular. Pero lo más importante de entender si yo estoy bien o mal es cómo yo puedo enfocar mi suplementación para poder incrementar ese valor, para yo producir más litros con los mismos recursos, para yo producir más litros de leche con el mismo alimento que hoy estoy comprando. Ese es como el propósito fundamental de hoy. Entonces vamos a hablar de cómo ha evolucionado el tema de la suplementación en vacas. Si recuerdan, yo aquí lo separé en 5 puntos, pero quiero hablar desde el primero. La suplementación primero era vista como un complemento. Necesitábamos realmente que las vacas se ordeñaran. Cuando hace muchos años las vacas solo comían pasto y comenzaron a crecer las compañías de suplementación o las que vendemos nutrición animal, pues la gente comenzó a comprar los concentrados como complemento para que las vacas entraran al ordeño y se quedaran mucho más tiempo ahí en el ordeño, para poder sacar más leche, porque empezamos a ver que teníamos vacas mejores. Pero también este concentrado comenzó a jugar un papel importante dentro de los nutrientes que le entregábamos a las vacas para que las vacas subieran de producción de leche. Generalmente ese tipo de suplementación como complemento variaba entre 1 y 2 kilitos por ordeño o por día. Eso no había ahí como una regla, simplemente se le echaba una cocaíta para ver que la vaca aguantara ahí. Pero a medida que ha pasado el tiempo, la gente comenzó a tener una lógica de suplementación, por ejemplo, para mejorar la dieta. Empezaron a comprar alimentos que eran mucho más ricos en nutrientes. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos vacas de mucho más mérito genético. Recuerdo que en algunas zonas del país tenían ganaderías que empezaban a importar toros de los Estados Unidos, empezaban a tener montas naturales, y esas vaquitas Holstein que daban 10, 15 litros, ya no eran esas. Ya empezábamos a ver novillas que subían a 20, 25 litros de leche, y eso implicaba que para poder mantener esa condición corporal y que pudieran expresar esa genética, pues nos tocaba darle una suplementación como mejorador de la dieta. Y ahí empezamos a ver, por ejemplo, cantidades mucho más altas. La gente comenzó a dar 4 o 6 kilos por vaca, porque decían, no, esa vaca viene de tal ganadería o esa novilla viene de tal ganadería, y empezábamos a ver de que empezaban a mostrar mucho mejor mérito en producción. Generalmente lo que uno se encontraba es que todas las vacas recibían el mismo alimento por igual. No había diferenciación alguna. Solamente había una diferenciación que era mucho más orgánica, era mucho más sin deliberancia, era porque, por ejemplo, la vaca de más alta producción era una vaca que se quedaba más tiempo en el ordeño. Entonces había que echarle otra cocaíta porque si no empezaba a patear. Pero también empezaron a surgir vacas que eran las famosas tetiduras, que son vacas de un flujo de leche muy lento y que casi que sí había que echarle mucho más concentrado. Entonces eran vacas que no daban suficiente cantidad de leche, pero había que darles más concentrado para poder que aguantaran en el ordeño. Eso se convertía en un factor de ineficiencia, porque eran vacas que no eran buenas productoras y que tocaba darles concentrado que no se lo merecían. Y ahí voy como con mi primer punto. Hay que darle solo a quien se lo merece, solo lo justo y lo necesario, no darle más ni darle menos de lo que necesita. Luego de eso, comenzó a surgir la suplementación por días en leche. Esa es como la que más de pronto recuerdan, que esa suplementación por días en leche, pues todos se saben la regla, ¿no? La vaca de 0 a 100 días, una relación leche concentrada de 3:1. La vaca de 100 días a 200, una relación 4:1. Y
la vaca de mayor de 200 días, 5-1. Si usted tiene la clasificación de vacas de más de 300 días es porque tiene un problema reproductivo y eso ya es otra cosa. Pero en general, cuando comenzamos a mirar la suplementación en función de los días en leche, lo que nos está diciendo es que fue como ese primer atisbo, como ese primer elemento, ese primer paso a comenzar a diferenciar las vacas según su potencial, porque nos dábamos cuenta que las vacas de 0 días de parida a 100 días de parida eran vacas muy buenas, que merecía darles un cariñito extra, que merecían poderles meter un poquito más de concentrado para que nos dieran leche. Y eso comenzó a cambiar mucho las ganaderías, porque comenzamos a ver ya no ganaderías de 14 litros, sino que ya encontrábamos por ahí ganaderías de 22 litros, 24 litros, 25 litros de leche, y eso nos sorprendía mucho, porque estábamos viendo cómo la genética comenzaba a expresarse. Y ese fue como ese primer acercamiento a expresar el potencial genético de las vacas. Ese modelo comenzaba a tener también un problema, era que era demasiado estricto. Por ejemplo, si una vaca que estaba de 0 a 100 días estaba dando 30 litros, pues le dábamos 10 kilos de concentrado, ¿cierto? Una relación 3-1, 10 kilos de concentrado. Pero si esa vaca ya llevaba 5 meses de parida y todavía estaba dando 30 litros, ya la bajábamos a 8. ¿Y por qué? Si esa vaca todavía necesitaba los 10. Entonces el modelo se volvía muy estricto y esa vaca que era de 30 o que tenía el potencial para dar 30 litros ya no lo lograba, porque de alguna manera por ser estrictos y rígidos al modelo de los días en leche, comenzábamos a castigar esas vacas. Y son una que otra. A veces hay ganaderías donde uno se sorprende que hay vacas que llevan 250 días dando leche y todavía dan 25 litros, 30 litros de leche. Una que otra. Pero esa nos ayuda a llenar el tanque y a dar flujo de caja en el negocio. Entonces, ese tipo de vacas se estaban viendo perjudicadas a la hora de manejar este modelo tan estricto en términos de suplementación. El cuarto modelo de suplementación que se comenzó a volver muy famoso fue el de separar las vacas por producción de leche, independientemente si parió hace 8 días. Si esa vaca está dando tantos litros, la metemos a ese grupo. Y hoy me encuentro muchas ganaderías con ese modelo, que por su tamaño lo que hacen es que separan las vacas por producción, por ejemplo, vacas de 10 a 15 litros, de 15 a 20 litros, de 20 a 25 o mayores a 25 litros. Me lo encuentro demasiado. Y esas ganaderías he empezado a encontrar una posibilidad enorme todavía de mejora, porque se separan las vacas según la producción de leche, se les da las cantidades estrictas a ese grupo. Si es una ganadería muy grande, pues arma lotes, pero si es una ganadería pequeña, pues busca la manera de separarlas por un collar o por pintarlas. Bueno, hay muchas estrategias. No quiero profundizar en las estrategias porque creo que la gente es muy inteligente en hacer ese tipo de separaciones. Pero lo que pasa es que no tiene en cuenta el potencial del incremento de algunas vacas, porque hay vacas que lo único que necesitan son oportunidades. Hay vacas que, por ejemplo, tienen 30 días de parida y todavía la ubre todavía no se ha desinflamado del todo y está dando 20 litros, pero es posible que el potencial de ella sea 40. Entonces, a veces, por estar en esos 20 litros, las metemos a un grupo que es inadecuado para ella. Este tipo de modelo comienza a tener mucho poder en términos de conversión de alimento porque pues le damos lo justo y lo necesario. O sea, si ella se lo merece, ahí está. Pero si no se lo merece, tampoco le damos lo suficiente. El problema es que el potencial de algunas vacas lo estamos perdiendo ahí. O vacas que, por ejemplo, las necesitamos alimentar no solo para que produzcan leche, sino que también para que se reproduzcan o que se mantengan sanas, que es el punto que quiero continuar conversando. Cuando ya miramos el último modelo de suplementación, que es el que he venido encontrando a nivel mundial en diferentes partes y ganaderías donde he visto que han dado un paso mucho más allá,
y que han logrado respuestas diferentes en las vacas, lo he nombrado la suplementación para la conversión de alimento. ¿Y eso qué es? Es una suplementación enfocada a lograr una mejor reproducción. Un amigo ganadero me decía que no estamos en el negocio de ordeñar vacas, sino que estamos en el negocio de preñar vacas. Y bueno, en ese momento él me tiró la frase, pero cuando ya fui como decantándola, el por qué me dijo eso, tiene una lógica fundamental, y ahorita más adelante quizás lo vamos a ver con el doctor John Londoño, y es que usted tiene leche y las vacas están pariendo, por lo tanto usted tiene que preñarlas. El negocio es preñar vacas, para que sus vacas ya luego las pueda ordeñar, ¿sí? Entonces, este tipo de suplementación tiene un foco fundamental en lograr que las vacas que necesitan o que están vacías, pues tengan la suplementación adecuada para que se preñen rápidamente. También brinda la oportunidad a aquellas vacas que tienen potencial. Como les digo, no todas las vacas, si algunos son juiciosos llevando la fecha probable de parto, van a ver que algunas vacas no paren al mismo tiempo, o se paren antes o se paren después. Eso biológicamente lo que nos está diciendo es que las vacas son diferentes. Por lo tanto, no todas las vacas a los 5 días ya están descalostradas. Hay vacas que al segundo día ya usted las ve muy limpias. Y hay vacas que se demoran 10 días y todavía las ve con sangre. ¿Por qué? Porque cada vaca es un individuo único. Aquí no hay recetas. Por lo tanto, hay vacas que pueden llegar a los 30 días en leche y todavía no han mostrado su potencial. Y lo único que necesitan es oportunidades para poder mostrar ese potencial de producción de leche. Y la otra es que este modelo de suplementación tiene un enfoque en cómo lograr mejores picos de producción. Porque a la medida que yo tenga mejores picos de producción, pues voy a tener una lactancia mucho mejor. Y este es el enfoque que tiene este modelo de suplementación para conversión. Y ya se los voy a mostrar cómo es que funciona. Cuando hablamos de conversión, ustedes van a encontrar que existe mucha literatura alrededor de confinamiento. Vacas en los Estados Unidos o vacas en Argentina, donde están en una estabulación completa, y lo que hacen es que es muy sencillo, porque ellos miden cuánto alimento entregan y miden el tanque de leche, mamado, ¿cierto? Súper fácil. Y de esa manera sacan la conversión de alimento. Entonces, las vacas de alta producción de leche, la conversión de alimento puede ser mayor a 1,7. O sea, por cada kilo de alimento, y hablo de alimento, no hablo de concentrado, sino la suma de todos los alimentos, de pasto o lo que den, silo, todo lo que den, ese kilo me puede dar 1,7 litros de leche en una vaca de alta producción. Pero si está en pastoreo, esa eficiencia disminuye. En novillas también me puedo dar cuenta que tan bien criadas están cuando la conversión alimenticia está por debajo de lo ideal. Y aquí les voy a mostrar el promedio. En Colombia deberíamos de apuntar a un promedio de conversión de alimento tan siquiera de 1 o 2. Toda la literatura estadounidense habla de 1,4. Y la verdad, es muy difícil encontrar una ganadería que pueda lograr eso en pastoreo. Aquí se los voy a mostrar de una manera más gráfica. Esta es una gráfica donde este eje es la producción de leche, de litros de leche, y el de abajo son los días en leche o los días de parida. Inicia cuando inicia el parto de la vaca. Cuando la vaca inicia el parto, comienza la producción de leche y comienza a ascender hasta llegar a su pico de producción, que se puede dar más o menos entre el día 50, día 70. Se habla de que de pronto las novillas pueden lograrlo un poco más tarde, y ya luego comienza a descender la producción de leche como cualquier mamífero. Resulta que dependiendo del momento de la lactancia, la conversión de alimento puede cambiar. Por lo tanto, si usted, por más concentrado que le dé, por ejemplo, una vaca que ya está en el último tercio de lactancia, por más pasto que le dé, por más concentrado que le dé, va a ser muy difícil que esa vaca te muestre más leche. De seguro se va a poner gordita y bonita, pero que te dé más leche es muy difícil. A diferencia, si le das más kilos de pasto o más kilos de concentrado a una vaca recién parida, en el primer tercio de lactancia, esa vaca sí va a tener el potencial fisiológico y metabólico para convertir el alimento.
Esa vaca va a poder entregarte más litros de leche por cada kilo de alimento que yo le doy. Por lo tanto, este punto se vuelve fundamental, porque es ahí donde yo tengo que buscar la vaca perfecta. ¿Y cuál es la vaca perfecta? Generalmente esas vacas pasan desapercibidas en nuestras fincas, porque uno, produce muy buena leche, logra muy buenos picos de producción. Segundo, se preña rapidito, esa no pone problema para nada. Y tercero, no se enferma. Generalmente casi que nunca nos aprendemos el nombre de esa vaca porque como nunca pone problema para nada, se vuelve la vaca perfecta. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar todos los días o nuestro modelo de alimentación a que tengamos vacas perfectas. Y eso solo se logra si nuestro foco de atención está en este primer tercio de lactancia. Si nuestras acciones todo el día están en función de esto. Uno hace lo que el jefe le pregunta. Y si mi jefe todos los días me pregunta ¿cómo están mis vacas del primer tercio de lactancia? De seguro, en la tercera vez que me pregunte ya no me va a corchar. Porque a la medida que ustedes comiencen a cambiar la manera de preguntar, van a empezar a cambiar la manera en cómo las fincas se comportan. Entonces el mensaje es, ¿cómo ustedes comienzan a preguntar? ¿Cómo comenzamos a conversar en función de la suplementación y de la alimentación de las vacas en este primer tercio? Que es donde ellas tienen mayor potencial de convertir alimento. Para eso nosotros hemos creado 4 pasos muy sencillos para montar un plan de suplementación en las fincas. El primer paso pasa por la vaca preparto. ¿Cómo logramos que esas vacas las preparemos tan siquiera 30 días antes? Algunos van a decir, hey, no, dijeron que eran 21. Les voy a contar por qué. ¿Sí? Lo segundo, usted comienza a separar las vacas que estén de 0 a X día, ahorita les voy a mostrar, que se llama la vaca recién parida o la vaca fresca, y a esa vaca recién parida hay que ofrecerle la oportunidad de desinflamarse, hay que ofrecerle la oportunidad de mostrar su potencial y que esté completamente lista para la lucha. La lucha que es que salga a devorarse el pasto y a competir con las otras. Tercero, luego de eso se crea un grupo donde se llama el grupo de reto al pico, donde usted tiene que coger las vacas que están mayores, más o menos de un mes de paridas hasta 70 días, y esas vacas dele con toda, que ellas tienen el potencial. ¿De qué? De que suban los picos de producción. A la medida que nosotros logremos mejores picos de producción, voy a tener una mejor lactancia. Y por último, separe las vacas por producción de leche. Si ya cumplieron la tarea de acalorarse, de lograr el pico de producción y de mantenerse sanas, ya sí sepárelas como quiera. Grupos de vacas de 10 a 15, de 15 a 20, dependiendo de la finca. Eso sí ya no se puede decir como receta porque depende mucho de las fincas. Y no me malinterpreten cuando digo grupo. Cuando digo grupo es un grupo virtual, porque también sé que tenemos a veces hatos de 60 vacas y que no podemos armar más grupos. Lo que hablo es de un grupo virtual que podemos simplemente separar con una pitica de color. A veces vamos a las ferreterías y ahí venden pitica amarilla, verde, roja, no sé qué, y esa nos puede ayudar a separar esos grupos. Aquí voy a profundizar un poco en cómo es que nosotros hacemos esa separación. En el tema de la prelactancia, cogemos las vacas que están que les falta un mes para parir y comenzamos a adaptar la vaca, a prepararla para lactancia y, muy importante, evitar enfermedades. Muchas de esas enfermedades a veces son silenciosas, porque la vaca puede que no les dé una hipocalcemia, sino que sí le da una retención de placenta. Y por ahí el veterinario es viendo a ver cómo hace pues para mantenerla limpia, para poderla servir. ¿Sí? Entonces muchas de las enfermedades comienzan ahí. Y es aquí donde yo comienzo a preparar la lactancia, en 30 días antes del parto. ¿Qué dicen los últimos estudios? Este es de agosto del 2022. Y este estudio lo que hicieron fue coger 18 granjas, ¿sí? Y a esas 18 granjas les midieron cómo era la dieta de las vacas preparto, cómo era la proteína de esas dietas, cómo era la grasa de esas dietas, cómo era la FDN, la FDA, los carbohidratos no estructurales, los almidones, y todas las dietas eran aniónicas. ¿Eso qué significa? Las dietas aniónicas son aquellas que permiten que la vaca no se enferme al momento del parto, de que tenga la cantidad suficiente de calcio en el organismo al momento del parto y que no sufra
ni retención de placenta, ni hipocalcemia, ni nada de estas enfermedades asociadas al parto. Nosotros como Italcol somos la única compañía en Colombia que tenemos un concentrado aniónico en el mercado. Somos los únicos. Tienen más o menos menos 400 equivalentes nuestro concentrado. Entonces, miren que todas estas dietas eran aniónicas. Y aquí lo que hicieron ellos fue coger las vacas y las separaron en aquellas vacas que eran preparadas antes del parto. Por ejemplo, aquí por ejemplo, este 7, ¿qué significa? Esto era las vacas que solo eran preparadas 7 días antes del parto. Estas eran las vacas que eran preparadas 15 días antes del parto. Estas 3 semanas, 28, ¿verdad? Y luego aquí le graficaron la producción de leche para las vacas de multíparas, o sea, para las vacas adultas, y acá para las novillitas de primer parto. ¿Y qué se encontró? De que las vacas cuando eran cuidadas al mínimo 21 días, mínimo, tenían una mejor producción de leche que aquellas que no eran preparadas antes del parto, o que tenían un periodo de preparación más corto. De igual manera, para las novillas, aquellas novillas que eran cuidadas menos de 21 días, tenían menos producción de leche comparadas con aquellas que tenían más días de preparación. Entonces, sí, los 21 días es cierto, los 21 días preparto es fundamental, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cada cuánto pasamos las vacas del horro al preparto? Todos los días. No tenemos tiempo. Lo hacemos tan siquiera una vez a la semana. Hay veces que esperamos que haya tan siquiera 2 o 3 vaquitas para poder mover del horro al preparto, porque traer una vaca sola es muy aburridor. Entonces, esos 21 días a veces es muy difícil de cumplir en la vida real. Entonces, mi recomendación siempre para las personas es: cuide las vacas preparto un mes antes. ¿Para qué? Para que le dé ese juego a los movimientos normales del ganado en las fincas. Y que tan siquiera mínimo las vacas tengan 21 días de preparación, como mínimo. Porque cuando la política en las ganaderías es cuidar las vacas 3 semanas antes del parto, las mediciones que hemos hecho es que en la vida real esa vaca se pare un poquito antes o pasó cualquier cosa y esas vacas comienzan a parir, empiezan a tener un periodo de preparación como de 15 días, que realmente es muy poco, porque mire qué pasa cuando solamente las cuidamos 15 días. El beneficio de la preparación ya no se da. Por eso la preparación de las vacas tiene que ser mayor a 3 semanas. ¿Listo? Entonces, es fundamental poder cuidar las vacas antes del parto, no solamente por la producción de leche, sino mire la probabilidad de descarte. Las vacas que se cuidaron más de 21 días fueron las vacas que tuvieron menos chance de salir de la finca por descarte al día 60 de paridas. Mientras que aquellas que tuvieron un tiempo de preparación muy corto, tuvieron una posibilidad enorme de poder salir en los primeros 2 meses de paridas. Entonces ahí tenemos que profundizar y se vuelve un tema tan sencillo, pero supremamente relevante en la producción de leche de las vacas. Luego de que la vaca pare, de que es el momento del parto, recuerden que la línea donde se cruza la producción de leche con los días de leche es el momento del parto, hay que crear un grupo, sea virtual o físico, de vacas frescas o recién paridas. Esas vacas, lo que uno busca acá es que evitar una pérdida de peso, porque esa vaca ahí come menos de lo que produce. Y esa vaca desde ahí comienza a perder peso. Lastimosamente nosotros solo lo vemos por allá como a los 2 meses, cuando ya sí la vemos muy flaca. Sino que ella desde ahí comienza a movilizar grasa. Y recuerden por allá alguna vez, alguna vaca que haya entrado al ordeño de esas recién paridas y no haya querido comer concentrado. O que ustedes la vean llorosa. Eso se llama cetosis. Y eso le da a las vacas en los primeros días posparto. Y eso se da por esa falta de adaptación. Por eso es tan importante en esas vacas evitar la pérdida de peso, preparar la producción de leche para que la vaca arranque muy bien y logre un muy buen pico de producción mucho más adelante. Aquí hay que aumentar la cantidad de nutrientes porque ella lo necesita, porque ella come poco. Pero ahora les voy a contar cuánto tiempo debe ser. Eso es un tema supremamente discutido. He tenido la oportunidad de preguntarle a la gente que hace este tipo de modelo de suplementación
que cuánto tiempo cuidan la vaca fresca. Y hay gente que me ha dicho 10 días. Y otros me responden 50 días. O sea, realmente no hay un valor concreto. Lo que sí les puedo dar como recomendación es que esa vaca tiene que estar completamente vital, con ganas. Y uno lo nota, o los que saben de ganado lo notan, de que es una vaca vital, que usted la ve realmente arisca, la ve comiendo, la ve realmente que no tiene mastitis, es una vaca sana. Ahí es el mejor momento de comenzar a retar la vaca. Eso pasa en las ganaderías, independiente de cada una, pues varía mucho. ¿Cuál es mi recomendación? Tan siquiera 30 días. 30 días tiene que ser ese momento de la vaca fresca, de la vaca que hay que cuidar. Las mujeres que ya tuvieron niños me entenderán lo que hablo, ¿sí? Esos primeros 30 días posparto son una cosa seria, ¿sí? Yo lo viví con mis 2 hijas. Yo estaba en la casa y yo no sabía si quedarme o irme, pero si me quedaba era mal, pero si me iba era peor, porque era un momento difícil, ¿no? Y no crean, las vacas también pasan por esos momentos de estrés hormonal, y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener ese cuidado especial de ese animal. Y la recomendación ahí es, separe esas vacas virtualmente o físicamente y comience a suplementarlas tan siquiera con 7 kilos de concentrado. ¿Para qué? Para que les dé la oportunidad, para que esa vaca arranque, para que esa vaca se desinflame y comience a mostrar realmente su potencial en producción de leche. Es ahí fundamental eso. Y es ahí donde uno toma la decisión y dice, oiga, esta es una muy mala vaca o esta es muy buena. Y venga a ver qué le voy a hacer a esa. O la que sí es muy mala, ya uno mirará qué acción tomará. Pero hay que darle la posibilidad de que ellas muestren su potencial. ¿Por qué es tan importante trabajar desde ahí en la pérdida de peso? Es un trabajo que se hizo en Wisconsin. Lo que se hizo fue coger de diferentes hatos 1.500 vacas y se separaron en 3 grupos. En las vacas que perdían peso en el posparto, o sea, que comenzaban la lactancia y perdían peso, o sea, que bajaban de condición corporal, las que mantenían el peso y las que ganaban peso. Sorpréndanse que hay vacas que ganan peso, sino que como nuestro cerebro reptiliano está hecho para mirar lo malo, pues siempre nos fijamos en la que se pone flaquita, ¿no? Pero hay vacas que ganan peso después del parto, que son vacas voraces. Pero lo que hicieron estos tipos fue separar esos 3 grupos y comenzar a evaluar cómo era la reproducción de esas vacas. Y miren la sorpresa. Las vacas que perdían peso, el 22% estaban preñadas al día 70. Pero las que ganaban peso, el 78% estaban preñadas al día 70. Hay una correlación muy fuerte entre la pérdida de peso y la tasa de preñez. Si yo logro que esa vaca no me comience a perder peso tan rápido, de seguro le voy a pegar duro a la reproducción. Y voy a tener mucho más vacas preñadas y por lo tanto voy a tener mucho más vacas paridas dentro de un año. Entonces el negocio se comienza a comportar, sino que no es una acción inmediatista, es una acción que nos va a llevar a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes a la hora de alimentar las vacas. Lo que yo estoy hoy invirtiendo en mis vacas, lo voy a ver en una leche ya, pero también la voy a ver en la leche del futuro, porque yo voy a lograr que esa vaca se preñe mucho más rápido. Luego de eso sigue el tercer grupo, que son las vacas del reto, que son las vacas más o menos de 30 días a 70, que lo que queremos es lograr este punto rojo, que alcancen el máximo pico de producción, que están hechas ellas por genética. Ahorita con el tema del pasto como lo tenemos, no volvimos a ver vacas de 40 litros, muy pocas, pero de seguro la genética está ahí. Yo recuerdo que hace 10, 15 años era más fácil encontrar vacas de muy alta producción, vacas de 55 litros. Y ahora no es tan común, no sé si han notado eso. Y es porque en nuestros modelos de alimentación, en general de todos, pues no nos ha permitido que esas vacas logren ese potencial. Entonces, parte del mensaje que les quiero dejar hoy es cómo nosotros a ese grupito de vacas comenzamos a retarlas
a que alcancen ese pico de producción. Aquí puse 10 kilos, pero hay ganaderías donde a veces la recomendación puede pasar a 12, a 11, dependiendo de qué, de la disponibilidad de pasto. Porque uno no puede meterle 12 kilos de concentrado a una vaca si no tengo pasto, que me tiro en ella, ¿no? Entonces tengo que ser muy responsable con las cantidades máximas que le puedo dar de concentrado a las vacas. ¿Qué es lo que espero aquí? Como les mostraba ahorita, mejor conversión de alimento, y por cada litro de leche extra que yo logre al pico, son 250 litros más en la lactancia. O sea, si una vaca me produce 7.000 litros de leche en una lactancia, pero en la próxima yo logro que esa vaca me pique 2 litros más al pico, puedo tener 500 litros más, o sea, 7.500 litros más. 7.500 litros me va a dar esa vaca en la lactancia. Eso es un billete el berraco si lo multiplicamos por todas las vacas. Solo por enfocarme en estos 3 pasos: preparto, frescas y vaca al pico. Y ya por último, pues lo que uno debe hacer es separar las vacas por producción de leche y ahí darle lo justo y lo necesario. No darle más ni menos de lo que necesitan. Ese es el modelo que hemos visto que muchos ganaderos han comenzado a aplicar y que les ha funcionado mucho, de que como con el mismo recurso pueden lograr producir mucho más litros de leche, utilizando los mismos recursos, o sea, utilizando el mismo pasto, utilizando las mismas cantidades de alimento, solo que lo reparten de una manera completamente diferente. Entonces, para resumirles acá, primer paso: vacas preparto 30 días antes del parto para preparar la lactancia. Luego las vacas recién paridas, ofrezcan la oportunidad para sacar el potencial. Luego rételas y por último sepárelas en grupos. Entonces aquí fundamental, cuando yo hago esto, no solamente tengo una acción en términos de picos de producción, sino que yo comienzo a reactivar la vaca o activar la vaca reproductivamente. Yo no les voy a asegurar que se preñen más rápido, porque eso no lo hace la alimentación, pero la alimentación sí le puede ayudar a que la vaca se acalore, a que tenga ovarios más grandes, de que tenga tono uterino, de que ese flujo sea mucho mejor. Eso sí puede aportar en algo la nutrición. Ya que se preñe, pues depende de muchos más factores que ustedes mismos saben hacerlo en las fincas. Entonces, esto ha sido la evolución que hemos tenido en las ganaderías en términos de suplementación. La suplementación como complemento, como mejora de dieta, como por días en leche, por producción, y la que le venimos a proponer, que es comiencen a pasarse a la suplementación por conversión de alimento, que es la suplementación que le va a dar un giro completo a este negocio, ya que este negocio, no sé si lo han notado, este negocio llevamos más o menos desde que comenzó el COVID. Yo no había visto este negocio tan volátil. Por allá tuvimos en el 2007 un problemilla, pero en los últimos 2 o 3 años lo que hemos vivido en la ganadería de leche en Colombia es impresionante. Lo que ha pasado en términos de precios de insumos, lo que ha pasado en términos de precio de leche al productor. Hemos tenido un dinamismo enorme, y en ese dinamismo en donde, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el foco tiene que ser sostenibilidad y el foco tiene que ser cómo producimos más con los mismos recursos. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Qué cosas tenemos que considerar a la hora de implementar esta suplementación para la conversión? Hombre, fundamental, conozca la calidad del pasto. Hay que hacer análisis de los pastos. Hay que conocer cuál es la cantidad de proteína que tienen esos pastos. Tengan en cuenta la fuente de energía, que ya les voy a comentar. Cuide la salud del rumen de las vacas, evite la acidosis ruminal. Ahorita me he encontrado muchas fincas con acidosis ruminal, ¿sí? Tenemos poca fibra y eso hace que las vacas se comiencen a encojar, y tenemos relación de leche con leche proteína, grasa proteína, pues invertidas, ¿sí? Antes de usar el concentrado, por favor, fundamental, taren el recipiente. Tómese en el trabajo de llevar una basculita y tarar realmente si le estoy dando el kilo que yo quiero darle. ¿Por qué? Porque los concentrados varían de densidad entre marcas, entre referencias.
Por lo tanto, yo tengo que ir y yo sé que el recipiente que cogemos es la punta de arriba de un galón, ¿sí? Y eso lo volteamos y lo cortamos constantemente en las ganaderías eso es lo que se está haciendo para poder coger el concentrado, pero en ese cambio constante, porque eso se va quebrando, se va dañando, es fundamental tarar ese recipiente. O sea, hay que meterse allá y pesar cuánto es un kilo y ver hasta dónde nos da. Porque muchas veces, si el concentrado viene mucho más denso, estoy dando menos cantidades y comienzo a ver menores producciones de leche o menor perfil reproductivo en las vacas, ¿sí? Entonces es fundamental hacerlo ahí. Y si no tiene alimentadores automatizados, pues marque las vacas de la manera más simple y ágil. Simple y ágil puede ser rayarlas, una tirita, un collar. La gente se ha inventado 50,000 cosas para eso, pero no quiero como profundizar en el tema, pero sí les quiero mostrar aquí una cosa. Conocer la calidad del pasto es fundamental. Nosotros tenemos nuestro laboratorio central y Talcol, tenemos el servicio de drones o el servicio de NIR portátil en campo, con el cual podemos hacer los bromatológicos de los forrajes y ahí comenzamos a ver cuál es el concentrado que más nos conviene. Porque resulta que a veces dar mucho no es tan bueno. Resulta que a veces nuestros pastos son muy ricos en proteína. Hemos encontrado forrajes del 24, 26% de proteína, casos esporádicos 28%, pero eso significa que tenemos pastos muy ricos en proteína. ¿Y qué pasa cuando tenemos una dieta muy rica en proteína? Pues aquí les traje este estudio donde se habla de que por 100 gramos más de proteína en exceso, la vaca gasta energía en desintoxicarse de ese exceso de proteína. La vaca tiene que gastar de su energía que era para producir leche, la tiene que gastar en desintoxicarse del exceso de proteína. Entonces no siempre un concentrado proteico es el camino, porque depende de mi pasto, ¿no? Un ejemplo de eso es que en sistemas de pastoreo aquí en Colombia podemos tener tranquilamente, por gasto energético, por exceso de nitrógeno o de proteína en las dietas, entre 2 a 3 litros menos por vaca. O sea, si corregimos eso, podemos tener tranquilamente 2 litros más de leche. Si estamos juiciosos midiendo la cantidad de proteína que tiene el pasto y hacemos bien el balance con el concentrado. Por eso no siempre los concentrados ricos en proteína son la solución, porque nos puede generar este desbalance y hacer que las vacas gasten energía que era para leche o para la reproducción, se va para desintoxicarse de ese exceso de proteína. Entonces, fundamental hacerle seguimiento a esos temas, al tema de la calidad composicional del pasto para saber cómo logramos realmente hacer un balance. La otra es, algunas empresas miden el MUN. Eso no lo pagan, pero lo miden. Hay un programa de control lechero que ustedes se pueden asociar y pueden acceder a él con un análisis fantástico en términos de grasa, proteína, MUN, un montón de cosas, de recuento de células somáticas. Yo he visto unos análisis fantásticos de aquí, de Iván, me han parecido fenomenales. Y ahí también se puede ver el MUN, que el MUN es el nitrógeno ureico en leche. En otras palabras es si yo tengo exceso o no de proteína. Para eso sirve el MUN. Para yo saber si tengo excesos o no de proteína. Y cómo ese exceso de proteína de pronto lo puedo corregir, disminuyendo la proteína o subiendo la cantidad de energía. Por eso nosotros seguimos profundizando en Italcol, en que los concentrados tienen que tener azúcar, almidón y la celulosa pues que tenga el pasto. Pero aquí queda un espacio. Y en ese espacio es donde metemos nosotros la fermentación del almidón procesado, lo que es el maíz extruido. El maíz extruido tiene esa particularidad de que me entrega energía en un momento diferente de como me la entrega otro tipo de fuentes de energía. Entonces el maíz extruido me permite poder atacar esos excesos de nitrógeno que yo tengo en las dietas, esos excesos de proteína que yo tengo en las dietas, con el maíz extruido. Por eso nosotros dentro de los concentrados, no sé si han visto, tenemos concentrados que vienen mezclados de una vez con el maíz extruido como una materia prima dentro de. ¿Para qué? Para poder trabajar en función de las velocidades de degradación en el rumen y lograr que las vacas utilicen mucho mejor ese exceso de proteína que tienen en la dieta. Aparte de eso, pues el maíz extruido
tiene mucho más energía que el maíz molido. ¿Y cómo va a tener más energía? Pues porque tiene mayor digestibilidad. El maíz extruido es un proceso que se le hace al maíz de cocción y de presión. Ese proceso de cocción y de presión hace que el maíz tenga mucha mayor cantidad de energía, pasando de 1.8 megacalorías a 2 megacalorías de energía neta de lactancia. Eso, en otras palabras, también va a ser mucho más energía disponible para las vacas y mayor cantidad de energía disponible para el rumen, que lo que necesitamos es que utilice todo ese exceso de proteína. Por otro lado, que es lo que hemos venido viviendo en estos días con los problemas de fibra, o también en algunas fincas donde solo hay vacas más susceptibles a acidosis ruminal, pues hemos tenido que empezar a trabajar en el tema de estabilizador del rumen, buffers que nos permitan estabilizar el pH del rumen, porque cuando doy exceso de concentrado o doy poca fibra, pues el rumen comienza a entrar en acidez, y esa acidez me baja la eficiencia de conversión en las vacas. Por lo tanto, yo tengo que adicionarle a las vacas un buffer para poder que ese rumen esté mucho más sano. En ese orden de ideas, nosotros hemos venido trabajando en eso, porque mire lo que pasa en una dieta cuando las vacas están estabuladas. Lo que están rayitas cortaditas son unas vacas estabuladas, y lo que está en una raya negra oscura son vacas que están en pastoreo. Ese es el pH del rumen. Mire lo que pasa con el pH del rumen, de esa panza, cuando yo solamente le doy 2 veces concentrado al día. Ese pH comienza a bajar duro por debajo de 5,5. ¿Eso qué significa? Acidosis ruminal. ¿Eso qué significa? Bajar la conversión de alimento. La eficiencia comienza a disminuir y por lo tanto pierdo dinero. Por eso es tan importante trabajar en la salud del rumen. ¿Cómo sabemos que nuestras vacas tienen acidosis ruminal? Sencillo, estos 4 temas. 1, consumos erráticos. ¿Qué es eso? Usted es una vaca muy voraz hoy y mañana no tanto. Hoy llega y se come todo el concentrado y mañana deja la mitad. Y entonces es así. Son vacas que viven como más o menos como medio enguayabadas, ¿sí? Tienen mermas de leche sin explicar. O sea, tienen producciones que hoy dan 22 litros, mañana 10, pasado mañana 23, pasado mañana 15. Eso parece un serrucho si graficamos el pesaje de leche día tras día. Eso hace que sea un tema de acidosis ruminal. La otra es baja grasa en leche. Cuando tenemos, por ejemplo, vacas Holstein que tienen que estar en 3,6 de proteína y están en 3,2 de grasa, 3,6 de grasa y están en 3,2 de grasa, definitivamente es un tema relacionado a una acidosis ruminal. Y es donde tenemos que cuidar el rumen de nuestras vacas. Y por último, cojeras. No necesariamente la vaca renga que no puede caminar, pero sí comienza a ver uno hacia el camino del ordeño, comienza a ver las vacas como marchando. Eso es un síntoma clarísimo de que las vacas están iniciando un proceso de cojeras. Y eso es lo que nos lleva a pensar de que puede existir un problema de acidosis ruminal. De ahí la importancia de poder agregar a nuestra alimentación de las vacas, a la suplementación de las vacas, aquellas que reciban más concentrado, un buffer que nos permita que ese pH no baje tan duro. Por ejemplo, aquí lo podemos ver gráficamente. La línea roja me muestra a las vacas que no tienen ningún tipo de buffer o estabilizador del rumen. Cuando aquí le dan las 2 alimentaciones a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde de concentrado, pues el pH del rumen baja. Si se baja de 5,5, ya la vaca está enferma. Ya la vaca comienza a tener problemas de acidosis ruminal. Pero si yo le doy bicarbonato de sodio, mire lo que pasa. Ese pH de rumen no baja tan drásticamente. Pero ¿qué pasa si yo le doy un estabilizador como el que tenemos en algunos alimentos nosotros en los concentrados? Mire hasta dónde el pH de rumen baja. No, está muy poco tiempo por debajo de 5,5. En otras palabras, tenemos un rumen mucho más sano, una vaca mucho más sana que nos va a convertir mejor cada kilo de alimento que nosotros le damos. Fundamental en esta época. Hay una correlación positiva entre el consumo de alimento y la producción de leche. Eso no es, me inventé el agua tibia, ¿no? Pero es fundamental que seamos conscientes de eso. Si nosotros tenemos poca disponibilidad de pasto, tenemos que cubrir ese espacio. Tenemos que buscar
cómo cubrir ese espacio, porque si no, ¿cómo vamos a lograr mantener la leche? A punta del cuerpo de las vacas. Las vacas unos días lo aguantan con el cuerpo y se bajan de condición corporal, pero llega un punto donde no. Y después te la cobran ¿con qué? Con reproducción. ¿Sí? Hoy tenemos problemas de consumo de materia seca y hay que ver cómo podemos cubrir ese consumo de materia seca. Entonces yo quiero darles un tip que en algunos ganaderos me sirve, puede que a ustedes no, pero en algunos me sirve, y es, dependiendo de la disponibilidad de pasto, ¿cuál debe ser el precio ideal de concentrado que yo debo comprar? Según mi precio de litro de leche. Estoy listo para debatir. Pero el tema es muy sencillo y lo pongo aquí en dólares porque están también conectados amigos de Ecuador y de Panamá. Nosotros, si no saben, nosotros también tenemos plantas de producción allá de alimentos concentrados y estamos presentes en 2 plantas en Ecuador y en 2 plantas en Panamá. Por eso lo pongo aquí en dólares. Y puse el precio de Ecuador porque Panamá sí es más carito. Allá pagan mucho mejor el litro del precio, el precio de leche. Pero mire qué pasa. Si a mí me están pagando el litro de leche a 1,200, a 2,150 pesos y tengo una disponibilidad de pasto suficiente, o sea, muy buena, que las vacas dejan hasta el 50% del pasto que yo les doy, que comen pura hojita, de que yo voy ahorita a las 10 de la mañana y las veo echadas ya rumiando con esos rúmenes llenos, ¿sí? Donde yo voy y veo el popó de las vacas y veo unas heces grandes, ¿cierto? Que tienen tan siquiera 3 centímetros de alto. Eso me está diciendo que hay muy buen pasto. No tengo que ir a hacer un aforo para medir eso. O sea, ahí me está diciendo la vaca que está comiendo muy bien. Hombre, ahí yo qué le recomiendo. Compro un concentrado que cueste tan siquiera 5% más que el precio del litro de leche. ¿Para qué? Para que le saque el mayor potencial de producción de leche a sus vacas. Para que logre una mayor conversión de alimento. Pero ¿qué pasa si yo tengo regular pasto? Que hoy muchos deben de tener ese panorama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo regular pasto porque no he bajado mis cargas, porque estoy esperando que llegue un milagro de un veranito, ¿sí? Pero hoy mucha gente lo que ha hecho es bajar la carga. Hace 2 años teníamos cargas de 4 animales por hectárea. Hoy es una locura pensar en eso. Hoy tan siquiera hay que estar en 3 animales por hectárea o menos, dependiendo de la producción de pasto. Pero si yo tengo una muy regular disponibilidad de pasto en mis vacas, ¿y eso cómo lo miro? Que mi remanente es menor al 20%. O sea, que mis vacas bajan mucho. ¿Cómo lo miro? De que mis vacas yo las voy a ir a ver a las 11 de la mañana y todavía están rebuscando. Que todavía veo el flanco del rumen como medio vacío. Como ese espacio ahí, el rumen lo ve uno como vacío. Eso es tener regular pasto. Y ahí es cuando tenemos que tener y tomar decisiones en función de un precio de concentrado que esté tan siquiera un 5 o un 10% menor a mi precio de litro de leche. ¿Por qué? Porque nosotros damos concentrados para poder sacar más leche, ¿sí? Por lo tanto, esa decisión tiene que estar en función del precio del litro de leche. Si por cosas de la vida aquí el señor Wilson nos baja el precio del litro de leche, era molestando Wilson. Resulta que lo que tenemos que hacer, que hicimos en el segundo semestre del 2021, pues bajar, empezamos a comprar concentrados más baratos, eso fue lo que hicimos, o dar menos concentrado. Si se acuerdan, en el segundo semestre del 2021 fue terrible, o sea, todos los insumos para arriba y la leche nada que respondía. Nos tocó reaccionar al precio del litro de leche y comenzar a suplementar menos o tener un concentrado más barato. Encontraba uno la conversación en la coagropecuaria, la gente, oiga, y no tiene un concentradito de siquiera 2,000 pesitos más barato, porque es que estaba muy apretado, no teníamos con qué mercar, teníamos que descartar vacas. Pasaba un camionado semanal y empezaron a pasar 5 camionados semanales de vacas para abajo. Entonces, eso comenzó a cambiar la dinámica del negocio y es ahí donde el mensaje que les quiero dar es, el precio del concentrado que elijan, háganlo en función del precio del litro de leche, pero dependiendo de la disponibilidad de pasto. Si ustedes tienen descargada la finca y tienen un buen pasto en estos momentos, hágale tranquilo, sin miedo. Pero si usted tiene realmente poco pasto, busque tan siquiera un concentrado 5% más bajo que el precio del litro de leche, porque cubra esa fibra que le está faltando a las vacas. Y esa plata no es para que se la ahorre y se la meta al bolsillo.
No, esas platas para que salga a buscar cómo vamos a suplementar las vacas con una falta de pasto. Hay que comprar enolaje, hay que comprar silo, hay que comprar heno, ordeño fibra integral, que también lo tenemos muy barato. Eso es como las acciones que también tenemos que pensar en cómo lograr cubrir eso para que las vacas no nos bajen de condición corporal. Entonces, ¿qué cosa nos podemos llevar para la casa del día de hoy en este tema? ¿O qué ha avanzado la suplementación en las vacas en pastoreo? Lo primero es que para ser más sostenibles pasa por incrementar el desempeño, pero con los mismos recursos. ¿Cómo yo los uso de una mejor manera para producir más leche? Lo otro es que la suplementación evoluciona debido a que tiene un costo muy importante en la participación de producir leche. Y a pesar de eso también tenemos un negocio demasiado dinámico. O sea, hoy me han preguntado, muchas personas me han dicho, ¿cómo va a ser el 2023 en el negocio de la lechería? Hombre, a nivel mundial de pronto hay un medio panorama, pero nacional es una incertidumbre enorme. O sea, todavía no tenemos hacia dónde. Ese dinamismo nos tiene que llevar a que nosotros también tenemos que evolucionar. Ahorita Fernando lo dijo, la gente ha cambiado, las fincas han cambiado. Por lo tanto, la manera de suplementar a las vacas también tiene que cambiar. Tenemos que evolucionar en función de suplementar las vacas. La otra es que la conversión de alimento es el presente del futuro de la alimentación de las vacas hoy. Es la manera en cómo hoy en todo el mundo se miden las vacas y en cómo las vacas realmente podemos seleccionar animales que sean mucho mejores en la conversión de alimento, pero también nuestras acciones cómo hacen de que esa conversión sea mejor. Y por último, conozca su pasto y potencialice la nutrición de sus vacas. Vaya, mida, llévelo al laboratorio. Si no tiene cómo llevarlo, nosotros vamos, hacemos el análisis, le ayudamos a tomar la mejor decisión nutricional, porque este negocio tiene que ser de precisión. Y no podemos darnos el lujo de estar perdiendo hoy litros de leche por tener excesos de proteína. Así pues, de que esos son los mensajes que quiero como dejarles hoy, y espero poderles haber dado como ese atisbo de cómo ha avanzado la suplementación en las vacas en pastoreo. Así que muchas gracias por su atención.